Buenos días, Dios les bendiga. Pues aquí estamos muy contentos, agradecidos con nuestro Padre Dios por otro día más de vida. Bendito sea Él, porque su misericordia, que es nueva cada mañana, nos alcanzó nuevamente. Y roguemos a Dios que su gracia, su favor, su presencia permanezcan con nosotros durante todo el día. Vamos a dejar este día en sus manos, todo lo que Él conlleve y que nos dé la paz, la tranquilidad que solamente Él nos puede dar. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 5 de Esdras. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros, y que nos dé el entendimiento de lo que nos revele aquí, en su bendita y hermosa palabra. Vamos a comenzar. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Vamos a irnos un poquito atrás. Recordemos que a los judíos ya les habían dado la orden de que no siguieran reedificando el templo, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que estos profetas del Señor les dieron palabra, ¿sí? Ya sabemos nosotros que un profeta es un mensajero, ¿sí? Un mensajero del Señor. El Señor les comunica alguna revelación y ellos pueden transmitirlo a las personas, ¿sí? Entonces, un profeta es un mensajero del Señor. Ellos pueden darnos palabra que edifica, que exhorta, que consuela, que alienta, etcétera. Ya sabemos nosotros que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos ha dado dones diferentes, ¿sí? Algunos pueden predicar, otros enseñar, otros sanar, otros nutrir, otros dar, administrar, edificar, etcétera. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Si hemos tenido dudas, ¿cuál es mi don? Oremos al Señor y Él nos va a revelar. Y cuando nosotros sepamos cuál es nuestro don, pues a trabajarlo, porque es para bendición. Y estos profetas dieron mensaje a estos hombres y los alentaron. Y no solo los alentaron para seguir adelante, sino que también se involucraron en el trabajo de la reedificación del templo. Fíjense, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tetnai, gobernador del otro lado del río, y Setbosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Porque pues ya sabemos que ya los habían detenido, ¿sí? Y ellos aquí estaban preguntando, ¿quién les dijo que, de alguna palabra podemos decir, quién les dijo que comenzaran otra vez? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? O sea, querían a los responsables. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, el rey Darío, ¿verdad? Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tenai, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río,
enviaron al rey Darío. Esta es la carta. Le enviaron la carta y estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Ay, qué chismosillos, ¿verdad? Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. Así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa al Dios en Jerusalén. Esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. O sea, ellos hablaron con autoridad, una autoridad que el Señor nos ha dado a todos. Y miren qué hermoso lo que dice aquí. Y los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. O sea, así como estaban los ojos de Dios con estas personas, así están con nosotros. Él no nos deja, ¿sí? Entonces, vemos aquí algo bueno, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que nuestro Padre Dios está con nosotros, ¿sí? Y nada va a hacer que estorbe algo para que su voluntad se cumpla. Estos hombres hablaron con autoridad, ¿sí? Estos hombres hablaron sin temor, demostrando su lealtad al Señor, y hablaron con verdad. Ellos le dijeron a estas personas para que comunicaran a Darío lo que había pasado anteriormente, y le dijeron: busca ahí, ¿sí? Busca y vas a encontrar las pruebas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros debemos aprender esto, cuando nosotros queremos no ofender a nadie o queremos agradar, complacer a todos, no vamos a ser efectivos. No lo podemos hacer. No podemos agradar a todos. No, de alguna otra manera
nuestras verdades a alguien van a incomodar, pero que nuestras verdades estén fundadas en el Señor, ¿sí? Solamente así el Señor nos va a apoyar, nos va a respaldar, ¿sí? No podemos hablar nuestras verdades por nuestro sentir. No, todo lo que hablemos debe de ser basado en el Señor. Nosotros, por medio de su palabra, conocemos su santa voluntad. Por medio de su palabra, de la oración, Él nos revela, Él nos pone el sentir en nosotros. Y nosotros debemos de hablar con autoridad, de hablar sin temor cuando sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, no la nuestra. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces aquí sabemos algo hermoso. La voluntad de Dios se hace y debemos de concentrarnos en su voluntad, en sus propósitos, no en las intrigas, no en las calumnias. Esto es importante. Y también recordar que con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, demostramos a las personas a quién servimos. Esto es bien importante, ¿sí? Vamos a continuar. Entonces, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Fíjense, ya el rey Darío había comprobado lo que estos ancianos le dijeron sobre el rey Ciro. Y les dijo, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Fíjense nada más, bendito sea Dios. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para el holocausto del Dios del cielo. Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. También por mí, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Wow. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano
para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven? O sea, Dios es maravilloso. Él obra hermosamente, nos sorprende. La reconstrucción del templo fue ordenada primeramente por Dios. Fue ordenada por Dios. Estos reyes, como Ciro, como Darío, fueron sus instrumentos, ¿sí?, para llevar a cabo sus planes, su santa voluntad. Bendito sea Dios. La voluntad de Dios es suprema sobre toda autoridad, sobre todo suceso histórico, sobre toda fuerza hostil. No hay nada que impida que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y Él usa a quien tiene que usar para que su voluntad se cumpla. Debemos de confiar en su poder. No hay nada que obstaculice la voluntad del Señor. Bendito sea. Entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. ¡Wow! ¡Qué hermoso, qué hermoso es nuestro Padre Dios! Fíjense, Dios es infinitamente poderoso. Su sabiduría trasciende las leyes de la naturaleza, humana. Él trasciende, Él va más allá, Él es el Dios todopoderoso. Fíjense, vamos a entender algo aquí muy hermoso. Primeramente, ¿verdad? Algo muy hermoso, perdón. Primeramente, el primer paso es cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Pero, bueno, por ejemplo, es cambiar mi actitud, tu actitud. Ese es el primer paso. Eso es lo primero que el Señor obra cuando nos acercamos a Él, cuando lo buscamos en oración, cuando leemos su palabra. Es el primer paso, cambiar nuestra actitud. Pero debemos de saber
que también cambia las actitudes de otros. Yo puedo decirte, ¿has orado para que el Señor cambie la actitud de esa persona? ¿Has orado? Él puede hacerlo. Él puede cambiar la actitud de otro por medio de tus oraciones. El Señor es poderoso. ¿Sí? Entonces, no vamos a cesar. No vamos a dejar de confiar en su poder. No lo vamos a hacer. Porque mientras permanezcamos en sus manos, Él nos respalda. Él no nos avergüenza. Y si tú clamas porque el Señor cambie la actitud de esa persona, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No desfallezcamos. No nos cansemos de orar, de clamar por la actitud de esa persona. El Señor tiene el poder y Él lo hace. Él lo hará. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Él cambia la actitud de otros. Aquí tenemos el ejemplo. Ciro, Darío. El Señor es poderoso y hace lo que tiene que hacer para que su voluntad se cumpla. Y nada va a estorbarle. ¡Ay, bendito sea Dios! Bendito sea nuestro Padre Dios. Bueno, pues ya terminamos el capítulo 6 también. Que Dios me los bendiga, los guarde y que el rostro, su rostro, sea el rostro del Señor a donde quiera que vayan. Que seamos luz a donde quiera que nuestros pies pisen. Bendito sea Dios. Y roguemos para que su gozo, su contentamiento esté en nosotros. Porque ese gozo, ese contentamiento, solamente Él nos los puede dar. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos para seguir con el capítulo 7. Bye.